Ya, vamos a hacer hoy día el sistema sensorial. ¿Qué significa el sistema sensorial? ¿A qué se está relacionada? Se está relacionado a los sentidos, ¿no? ¿Cuáles son el parámetro fundamental? La recepción, ¿no? Cuando hablamos de receptor, receptor significa recibir una información. ¿Cuál es la estructura en la que se puede recibir una información que se va a traducir y luego va a llevarlo, ¿no? Va a llevarlo a una zona tan importante que es nuestro cerebro. El cerebro lo que va a hacer es a ordenar, arreglar esta información, ¿no? Y lo va a reproducir. O sea, ¿a qué me refiero? Que esta acción llamada estímulo es la que va a recibir toda nuestra zona nerviosa. Esto lo va a conducir. Esta conducción se llama impulso nervioso. Este impulso nervioso es lo que va a traducir a un lenguaje en el cual el cerebro lo va a interpretar. ¿Ya? Lo va a interpretar. Entonces, estas zonas que va a conducir o traduce la información está conformada por muchas estructuras nerviosas, como el caso de conos, bastones, nervios gustativos, nervios olfatorios, nervios táctiles, ¿no? Y nuestras células nerviosas que son las llamadas neuronas, son las que permiten conducir este estímulo, ¿no? Entonces, esto es un receptor. ¿Cuáles son las características funcionales de este órgano? Son las principales. En este caso tenemos la especificidad, que significa captar el estímulo. Solo el estímulo lo capta. Luego viene la traducción. Como ya les expliqué anteriormente, lo que va a hacer es traducir, ¿no? Este estímulo captado y lo va a conducir mediante una serie de conductos o fibras eléctricas que se va a llevar de un punto hacia una zona final, ¿no? Como ya les expliqué, ¿no? Que en este caso va a ser el cerebro. Entonces, esto es importante, ¿no? Porque lo único que hace es conducir esta información mediante unos conductos eléctricos. Esa es la traducción. Y luego viene la codificación. La codificación, ¿qué significa? Que se refiere al lenguaje, ¿no? Al lenguaje, a la relación directa entre lo que es el estímulo, ¿ya? Y también se está refiriendo al impulso en sí. Entonces, esto es parte fundamental de esta característica. Luego viene la adaptación. La adaptación, ¿qué viene a ser? Es que una vez establecido esta codificación, esto se va a generar una respuesta, ¿no? Una respuesta que va a ser la acción del individuo. Chicos, entonces, esto es referente a lo que nosotros estamos viendo. Luego viene la clasificación. Bueno, para explicar la clasificación, vamos a ver según la situación. Por ejemplo, la ubicación. Si nosotros nos referimos a nivel de ubicación, estamos hablando de dos puntos. Tenemos el exteroceptores y también tenemos los internoreceptores. Los exteroreceptores o externoreceptores, que es lo mismo, es lo que y nos indica que capta los estímulos que viene de afuera, que viene de la parte externa, ¿no? Que viene del medio ambiente, ¿no? Por ejemplo, si nosotros estamos en nuestras casas y salimos a la calle y percibimos la luz del sol,
Entonces, ¿cuál va a ser nuestra reacción? Es que al recibir los rayos del sol, nosotros vamos a reaccionar. Entonces, ¿qué vienen a ser los rayos del sol? Va a ser un estímulo externo. Luego tenemos los internoreceptores, ¿no? O los interreceptores, que es lo mismo. Entonces, en este caso, captan el estímulo del medio interno, ¿no? Entonces, esto por lo general se ubica en la parte interna, ¿no? De nuestro ser, ¿no? De nuestro ser. Por ejemplo, cuando nosotros sentimos un dolor, tenemos un cólico, por ejemplo, ¿no? Entonces, el dolor viene, bueno, de acuerdo de la zona, ¿no? Si hablamos del estómago, entonces viene de adentro, ¿no? Entonces, nosotros reaccionamos ante ese dolor, ¿no? Entonces, esto se da en dos partes, los visceroreceptores, ¿no? Y los propios receptores. Los visceroreceptores que está ubicado en las vísceras, como ya les expliqué, ¿no? Por lo general en nuestro sistema digestivo. También en lo que se refiere a las partes internas eh, que limitan el sistema digestivo, como por ejemplo el corazón, las arterias, ¿no? Entonces también, por ejemplo, un dolor al corazón, entonces viene de adentro, entonces hay una sensación de dolor y la persona reacciona. Ejemplo, tenemos el hambre, tenemos la sed, las náuseas, la presión arterial y las concentraciones de gases en sangre, ¿no? Creo que eso está claro, ¿no? Creo que la mayoría siempre pasamos esto. Luego tenemos los propios receptores, ubicados en los músculos, tendones y articulaciones, ¿no? A veces sentimos un dolor en el brazo, ¿no? Decimos, uy, me duele el brazo. Entonces es una reacción, ¿no? A veces porque nos ubicamos mal, o a veces sentimos dolor a la columna, a la espalda, debido a que haya habido un movimiento falso, o quizás por ahí no se haya ubicado o no haya mantenido una buena postura, de repente, ¿no? Son estos dolores. Bueno, esto acá se traduce a lo que son estímulos. Bueno, acá tenemos ejemplos de receptores y la acción, ¿no? Tenemos los mecanorreceptores, los termorreceptores, los fotorreceptores, los quimiorreceptores y los nociceptores, ¿no? Entonces, los mecanorreceptores, ¿no? Captan las deformaciones del cuerpo, por ejemplo, un golpe, ¿no? Los termorreceptores, cuando tenemos frío, ¿no? A veces uno dice, tengo frío, ¿no? Entonces hay una reacción. Los fotorreceptores, a veces nosotros queremos luz, como a veces no queremos la intensidad de luz. Los quimiorreceptores, a veces nosotros somos alérgicos a una medicina, ¿no? Como por ejemplo la penicilina, la mayoría son alérgicos. Los nociceptores captan el daño tisular, por ejemplo, una quemadura, ¿no? Una quemadura que a veces eh, nuestros tejidos, ¿no? Lo captan. Bueno, acá también vamos a mencionar lo que son las neuronas centrales, que están conformadas por las sensaciones, ¿no? Una sensación en sí son las interpretaciones, ¿no? Que a nivel del sistema nervioso central se hacen de los impulsos nerviosos aferentes, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una picazón en la piel, ¿no? Entonces yo interpreto, porque esa es mi reacción. Entonces yo digo, ¿a qué se debe? Entonces mi cuerpo va a interpretar y me va a traducir que algo está pasando. Una de las características de esta zona, tenemos la percepción, tenemos las proyecciones, tenemos la adaptación, la persistencia, la modalidad, tenemos la componente subjetivo, ¿no? Entonces, estos puntos
relacionan a todo lo que viene a ser la interpretación. Luego tenemos la clasificación. La clasificación de estas sensaciones. Tenemos las sensaciones generales. Aquí vamos a ver este pedacito. Dice, son receptores, no forman órganos especiales, están dispersos en la piel, tejido conectivo general, córnea, músculos, tendones, articulaciones y vísceras. Estas son sensaciones generales, ¿no? Entonces, este es una de las clasificaciones que se puede mencionar. Luego tenemos las sensaciones cutáneas, captadas por los receptores correspondientes, que tienen una distribución variable a diferentes regiones del cuerpo, ¿no? Entonces, vamos a ver, tenemos el tacto y presión. Dice, cuyos receptores son las terminaciones nerviosas libres que están distribuidas en todo el cuerpo, ¿no? Eso tiene nuestro cuerpo desde toda la parte longitudinal y transversal que está conformado anatómicamente, está distribuido en toda la parte anatómica, ¿no? Estas terminaciones, su trabajo es captar el estímulo más pequeño que puede existir en nuestro cuerpo, ¿no? Desde una pequeña reacción, por ejemplo, si tenemos la sensación de frialdad o quizás de calor, o de repente una reacción auditiva, ¿no? Estas terminaciones auditivas, por ejemplo, alguien cuenta un chiste, ¿no? Alguien cuenta un chiste, mi cerebro lo capta a través de estas terminaciones y lo reacciona y genera una risa, ¿no? Entonces, esta es una consecuencia de nuestras terminaciones auditivas, como por ejemplo, de igual manera, las visuales. Bueno, también tenemos las sensaciones viscerales, ¿no? Como ya les expliqué, tenemos el dolor, un cólico, por ejemplo, ¿no? Un cólico viene el origen que puede ser en el conducto digestivo, ¿no? También, no solamente dolor, puede ser una sensación de hambre, tengo sed, necesito agua, ¿no? Etcétera, ¿no? Estas son reacciones que se interpretan en sensaciones. Luego también tenemos las sensaciones propioceptivas, ¿no? Propioceptivas. Bueno, en este caso hablan de la posición, movimiento y fuerza muscular desarrollada por cada una de las partes del cuerpo, ¿no? Esto se engloba en lo que es los sentidos del tacto, la vista y el equilibrio, ¿no? En nuestro cerebro existe una barra que une estos dos hemisferios que conforman parte de nuestro cerebro. Entonces, esta barra lo único que hace es mantener el equilibrio de la persona, ¿no? Cuando algo no funciona bien, cuando algo está relacionado, por ejemplo, a la circulación sanguínea, muchas veces esta barra se sale de su lugar. Cuando esto ocurre, entonces la persona muchas veces pierde el conocimiento o se cae por sí solo, porque esto se inicia con un mareo, ¿no? Cuando existe un mareo, hay un desequilibrio. Por ejemplo, un golpe en la cervical. Un golpe en la cervical lo único que produce es un mareo, pierde conocimiento en la persona. No sé si ustedes habrán visto en las películas, ¿no? No sé si ustedes habrán visto en las películas cuando a una persona lo golpean en la parte anterior del cuello, ¿no? O sea, acá, ¿no? Un golpe, la persona cae al suelo y bueno, pierde conocimiento y muchas veces termina en un desmayo. No sé si ustedes habrán visto en las películas. Esto se debe a que cuando el golpe se genera, este golpe lo único que hace es cortar el equilibrio y las personas
se inician con un mareo hasta que pierden el conocimiento. Esto es afectado por el torrente sanguíneo, ¿no? Por eso que cuando no existe una buena circulación, muchas veces la sangre no ingresa al origen y la persona termina cayéndose, ¿no? Dice, me ha dado un mareo, dicen, ¿no? Y eso se da en las personas mayores, ¿no? En las personas, por ejemplo, que sobrepasan los 70 años, 80 años, ¿no? Esas personas ya su circulación sanguínea ya no circula tal como es. Entonces, ante esa situación, ellos muchas veces sufren de mareos, caídas y es un poco delicado, ¿no? Ese es el equilibrio. En cuanto al sentido del olfato, nuestro receptor son las células olfatorias, ¿no? Nuestras células que conectan la parte donde capta a nivel externo, que viene a ser la captación de olores, perfumes, ¿no? Entonces, esto se traduce a llevando los estímulos a nuestro cerebro. Entonces, estas células olfatorias son los encargados de esta acción. Eh, Esto cumple una función principal en uno de los 5 órganos de los sentidos. El sentido del gusto. Entonces, en este caso, el órgano principal que traduce a ello es la lengua, ¿no? En la lengua existen muchos muchas estructuras en lo que nosotros llamamos las papilas. Estas papilas son las que captan los sabores, la sensación que la persona puede aceptar, que puede ser sabor agrio, sabor dulce, sabor amargo, etcétera, ¿no? Entonces, el receptor, los órganos receptores que están involucrados en estas pupilas son los que se encargan de captar y llevar esta información. Entonces nosotros podemos decir que esta sustancia en la cual nosotros estamos probando tiene a esas características, que puede ser dulce, agrio, ¿no? Amargo, ¿no? Etcétera. De las papilas que ya les estoy explicando, son muchas. Una de ellas tenemos las papilas caliciformes, ¿no? Tenemos las papilas pungiformes y las papilas filiformes, ¿no? Cada uno con características diferentes. Las caliciformes tienen una forma de V, ¿no? Y se encuentra ubicada en la porción posterior de la lengua. En cambio, las pungiformes tienen forma de hongos. O sea, no sé si ustedes habrán captado, en la superficie de la lengua existen unas sobresalientes, ¿no? En la parte externa. Entonces, estos son las fungiformes. Y las filiformes son una especie de filamento, son alargadas estas pupilas, ¿no? Entonces, estas ocupen los 2/3 de la lengua anterior, o sea, la parte extrema. Y acá, como ustedes están viendo, esta es la estructura de una papila, ¿no? Los sentidos de la visión. Bueno, igual como los demás sentidos, también hay receptores, pero esta información lo capta mediante un órgano llamado el ojo, ¿no? El ojo es la que traduce a través de imágenes, captan estos estímulos y los lleva al cerebro. Entonces, esto va a permitir dar un estudio profundo, ¿no? La estructura del ojo, que es la parte, el obturador, el diafragma, el lente, la película, la cámara oscura y los movimientos. Lo curioso es que cuando el ojo capta una imagen, nuestro cerebro lo capta en forma invertida, ¿no? Y aún así se produce la interpretación.
Luego de ello, la parte, acá como ustedes están viendo en la estructura, el globo ocular. Ahí está. Este es el globo ocular, ¿no? Que ustedes están viendo. Su estructura, ¿no? Ahí ustedes están viendo, es una cámara, ¿no? Es como si fuera una cámara fotográfica, ¿no? Es la cámara que capta la imagen, como se están viendo, hay un cerillo, que es el objeto, y como nuestro punto principal es la captación de esta imagen. Y eso lo hace a través de una córnea. La córnea es la que permite el ingreso de esta imagen. Y el cristalino es lo que va a filtrar, ¿no?, esta imagen. Y lo que va a permitir es traducirlo en una en un estímulo, ¿no? Entonces, ustedes como en la figura están viendo, hay una parte cónica. Esta parte cónica es lo que está captando toda esta estructura de nuestro órgano, ¿no? Entonces, es ahí donde llega al nervio óptico y el nervio óptico se lo lleva al cerebro, ¿no? Para recibir esta información. De las estructuras tenemos la córnea, tenemos la esclerótica, ¿no? Y por acá algunas alteraciones visuales, ¿no? Estas alteraciones que son las enfermedades. Tenemos el astigmatismo, tenemos las cataratas, que es una enfermedad común, el daltonismo, el estrabismo, el exoftalmos. Tenemos el glaucomas, ¿no?, que es una enfermedad ya se está considerando común, la hemianopsia, tenemos la hipermetropsia, la miopía, la nictolopía, la presbicia, ¿no? Tenemos el pterigio. Bueno, son enfermedades presentes en nuestros ojos, ¿no? Estas son enfermedades comunes y acá está la alteración del funcionamiento del ojo. Y esto se debe a estas enfermedades, entre ellos la miopía, que es una enfermedad común. Hoy en día que estamos trabajando en lo que es virtual, la emisión de la luz, sea del celular o sea de la computadora, está dañando periódicamente la parte sensible de nuestras vistas. Y eso como consecuencia a la mayoría de personas de hoy en día les está afectando la visión. Luego tenemos el sentido auditivo, ¿no? El oído está conformado por tres zonas: oído externo, oído interno y el medio y el oído interno, ¿no? En la parte externa, comúnmente conocido como oreja, ¿no? Ahí está la estructura. Luego ya mírense la parte de en medio, ¿no?, que es el conducto, donde puede ingresar la información, ¿no? En este caso, el sonido. Luego llega a estructuras muy sensibles, ¿no? Como el caso del estribo, ¿no?, que es una estructura muy conocida. Luego tenemos el caracol, ¿no? Hay una estructura envolvente en la que en sí filtra la intensidad del sonido, ¿no? Hay sonidos que son muy bruscos, entonces lo que hace esta estructura es reducir la intensidad del sonido con la finalidad de que toda la parte interna lo pueda recibir normalmente. Ahora, si este sonido ya sobrepasa del límite, entonces esto no va a ser suficiente y puede producirse daños en las partes internas del oído, ¿no? Ahí está la estructura, acá está lo que les hablé, ¿no? Todo esto es un filtro. Lo único que hace es reducir la intensidad del sonido con la finalidad de que la parte interna no se pueda dañar. Y tenemos la actividad que lo vamos a hacer en el siguiente bloque. ¿Ya, chicos? Entonces, lo dejamos aquí nomás. Nos vemos en el siguiente bloque.